Mercedes y Marisa presentan Un café Azken Sefardí. Era necesario hacer esta muestra de lo que fue el horror llevado a su máxima expresión. Era necesario plantearlo en la sociedad contemporánea, antes de que el olvido y el negacionismo transformen los hechos. Era necesario saber y concebir que nuestra memoria albergará muchos seres anónimos, sin voz ni rostro, pero cuyas vidas, y sobre todo cuyas muertes, hacen meditar sobre la barbarie humana. Tal y como hace meditar la exposición que desde el 1 de diciembre pasado y hasta el 17 de junio próximo alberga en Madrid el espacio Arte Canal. Hoy compartimos este programa con Luis Ferreiro, el director de la exposición sobre Auschwitz, que muestra el lema "No hace mucho, no muy lejos". Luis, bienvenido a Radio Sefarat y muchas gracias por estar aquí. Antes que nada queremos saber el porqué de esta muestra sobre Auschwitz. ¿Qué has querido reflejar en ella? Muchas gracias a vosotras por acogernos. Yo creo que a veces me preguntan, ¿no?, ¿por qué una exposición sobre Auschwitz? Yo creo que casi tiene más sentido cómo es posible que no hubiera habido una exposición en todos estos años monográfica sobre la historia y el contexto histórico de la historia de Auschwitz. Nosotros lo que hemos querido reflejar de alguna manera con la exposición, en primer lugar, es un homenaje a las víctimas, al 1.300.000 personas que fueron deportadas al campo, al 1.100.000 que fueron asesinadas. Y por otra parte, si Auschwitz puede servirnos de algo hoy en día, es como una especie de grito de advertencia, un grito mudo que surge de las entrañas de la tierra y que nos advierte de hasta dónde puede llegar la barbarie humana, hacia dónde nos pueden llevar las ideologías basadas en el antisemitismo, el odio, el racismo, al final el desprecio hacia otro ser humano. Recuerdo ahora que me haces esta pregunta, hace cosa que creo de 2 o 3 años estábamos paseando con el director del Museo de Auschwitz por el área cerca del crematorio 4 y 5. Creo que es algo que suele hacer con bastante gente a la que él lleva al campo. Y en un determinado momento, creo que era finales de primavera, principios de verano, se paró y nos indicó con el brazo hacia una distancia que había unos 200 metros del crematorio 4 o 5, y había una especie de reflejo blanco, ¿no?, en el suelo, en la tierra. Y nos preguntó si sabíamos lo que aquello era, ¿no? Y la verdad es que no lo sabíamos, y no creo que le dijimos algún tipo de planta o de vegetación. Y nos dijo que de hecho eran fragmentos de hueso o de diente de aquellas personas que habían sido asesinadas y cuyos restos habían sido esparcidos por el área, ¿no? Y que la tierra de alguna manera los estaba devolviendo. Y nos pidió, ¿no?, de alguna manera su reflexión era que la historia de Auschwitz, la historia de la exposición, tenía que ser la historia de aquellos que no tuvieron historia, aquellos que no tuvieron la oportunidad de sobrevivir, ¿no? Y eso es un poquito quizás lo que intentamos con la exposición, dar voz a aquellos a los que se les arrebató la posibilidad de tenerla. ¿Y cómo está planteada esta exposición? ¿Es necesario tener algún conocimiento previo para ir a verla o es...? No, la estructura de la exposición es relativamente sencilla. Tenemos una primera introducción. De hecho, comenzamos por el final, comenzamos por la liberación, enero del 45, el 27 de enero, y a partir de ahí tenemos una fase que denominamos nosotros antes de Auschwitz. Porque creemos que es muy importante que la gente conozca los ingredientes intelectuales que hicieron posible después el exterminio. Y ahí pues explicamos desde qué es ser judío y en qué consiste un poco una introducción a lo que consiste la cultura judía, la situación de Alemania, el papel de la sociedad civil en Alemania y también en otros países. Y ahí pues intentamos comprender las semillas del odio, ¿no? Cómo realmente se pudo llegar al punto en una sociedad, como comentábamos recientemente, que era extremadamente culta, era probablemente la sociedad más culta o tecnológicamente avanzada de su época, ¿no? Entonces ahí la gente creo que va a ir comprendiendo un poco cómo se va
sembrando el odio hacia el judío, en el caso en concreto de Alemania. Luego tenemos la parte principal, que es obviamente Auschwitz, donde pues explicamos todo el proceso de exterminio y también pues aquellos que eran seleccionados para ser registrados en el campo, en qué consistía, ¿no? la vida, entre comillas, dentro del campo. Y luego hay una parte final que es más reflexiva, que denominamos después de Auschwitz, y que nos sirve para reflexionar sobre qué significa para hoy en nuestra sociedad, para nosotros, la existencia de Auschwitz. La muestra está personalizada a partir de objetos que están en ella: cucharas, maletas, peines, zapatos. ¿Qué pieza de esta exposición te ha impactado más? Es complicado, porque el proceso de selección de los objetos ha sido muy laborioso, nos ha llevado años. En concreto, el primer listado de objetos lo elaboró uno de los comisarios de la exposición, Paul Salmons, y yo creo que lo que intentábamos era cubrir toda la narrativa de la historia de Auschwitz. Cada objeto, al final, significa una vida humana y es una historia que contar y una vida que recordar. Y a veces escoger entre objetos pues es un poco, al final, escoger entre historias o entre personas, y para mí es muy complicado hacerlo. Pero sé que al público, lógicamente, pues hay objetos que son muy grandes y que son muy llamativos, desde el vagón que recibe a los visitantes o la sección de barraca. Y luego hay otros objetos que son muy potentes. Hay un juego, Judenraus, un juego para niños, ¿no? De tablero, un juego de mesa, en el que pues consiste en en reunir a los judíos, siendo pues un policía alemán, y una vez se reunía a un cierto número, pues se les expulsaba a Palestina, ¿no? Donde se ve otra vez esta semilla del odio. A mí personalmente, todos son importantes, pero para mí lo que hace realmente distinto al exterminio, al genocidio judío en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, es el hecho de que no solo se les intenta eliminar físicamente, o sea, no solo se les arrebata la vida, sino que hay una intención de eliminar la memoria de esa persona, la existencia de esa persona, ¿no? Hay un objeto, por ejemplo, una vitrina, que es una especie de jersey de un niño, marcado solamente con unas iniciales, que es DA. Y esto fue hace 3 años y intentamos averiguar a qué persona perteneció eso, ¿no? Y desgraciadamente hemos fracasado y ha sido imposible. Yad Vashem está haciendo una gran labor en ese aspecto y ha identificado ya 4 millones de nombres. Pero cuando paso por esa vitrina, lo que siento es eso, ¿no? Que ese objeto es lo único que ha quedado en la faz de la tierra de esa persona. No conocemos su nombre, no conocemos su rostro, no conocemos su historia. Solo tenemos un jersey con unas iniciales. Y me recuerda a eso, ¿no? Que si a mí me pasa algo hoy en día, pues hay fotografías mías. Mi familia podrá decir mi nombre. En el caso de muchas de esas víctimas, solo han quedado, en el mejor de los casos, algunos objetos, ¿no? Entonces, esos objetos son muy importantes y cada uno de ellos merece la dignidad de la persona a la que pertenecían. Parece que la sociedad española se está volcando con esta exposición. Después de 4 meses de su inauguración, ¿qué datos tenéis sobre la afluencia de público? Pues llevamos cerca de 250.000 visitantes. Yo creo que para cuando cerremos, probablemente en junio, habrán pasado aproximadamente entre 400.000 personas y medio millón de personas. Muy importante también es significar que unos 50.000 habrán sido visitantes escolares, grupos de niños que vienen con sus colegios, con sus institutos, con los profesores, a visitar la exposición de forma gratuita, no solo de Madrid, también vienen de Barcelona, teníamos un grupo la semana pasada de Sevilla, o sea que vienen prácticamente de toda la geografía española para intentar conocer. Yo cito mucho a muchos supervivientes, pero que es realmente necesario. A veces comprender es muy complicado, pero por lo menos recordar, ¿no? Y creo que es muy importante para nosotros que el mensaje de la exposición llegue sobre todo a las nuevas generaciones. Si hay algo que, aunque hay gente que es escéptica, pero si hay algo que puede ayudar a prevenir este tipo de genocidios,
creo que solo nos queda la educación, ¿no? Creo que es necesario que las sociedades tengan unos pilares fundamentales muy sólidos, pocos, pero que sean muy sólidos, para que cuando vengan mal dadas y los vientos cambien, haya una serie de límites que nunca se sobrepasen, ¿no? Y por ello es muy importante el derecho a la vida, el derecho a la diversidad, el respeto a los derechos humanos, ¿no? Y eso es algo que debemos de anclar en las nuevas generaciones para que sean inamovibles esos principios. ¿Es quizá ese el motivo por el que recomiendas que la gente vaya a verla? ¿Hay algún tema especialmente que te interese indicar? Y yo creo que el gran problema de la exposición es que tiene que explicar lo inexplicable. Entonces, ese es el gran reto con el que nos enfrentamos en la narrativa, ¿no? Cómo explicar algo que es inconcebible y que no tiene explicación. Yo creo que es necesario, porque el problema del antisemitismo no es un problema, los judíos son las víctimas, pero el problema, la enfermedad, el enfermo es la sociedad no judía, que es el que tiene ese odio hacia otras personas, ¿no? Entonces, creo que hay muchas lecciones interesantes en la exposición, y solemos decir que la visita dura 2 horas y media, 3 horas, pero ojalá que los efectos de la misma duren para toda la vida, ¿no? Ojalá podamos de alguna manera tocar un poco en la fibra y en el intelecto a nuestros visitantes para que sean después personas que defiendan los derechos humanos. Te hemos escuchado, hace un momento comentabas que habías estado visitando Auschwitz, habías estado cerca de los crematorios. ¿Te has asesorado así para esta exposición? ¿Has recopilado hechos y datos? Bueno, es una exposición que está coproducida con el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, entonces trabajamos con su equipo de historiadores, y luego nosotros en Musealia seleccionamos a un equipo de comisarios, de grandes expertos. Yo creo que el trabajo que han hecho ha sido impresionante en cuanto a buscar todo el contenido y a plasmarlo conjuntamente con nosotros de una manera que fuera dentro de toda la complejidad que tiene el tema, que fuera comprensible. Siempre les intento rendir homenaje a Robert Jan Van Pelt, a Michael Berenbaum, a Paul Salmons, a Miriam Greenbaum, a Jamel Zenetti, que son los comisarios y los que han velado porque todo el contenido de la exposición, conjuntamente con el museo, fuera el adecuado, ¿no? También pedagógicamente, ¿no? La forma en la que se explican las cosas es tan importante a veces como el fondo, ¿no? Y hemos hecho un esfuerzo especial, por ejemplo, con la audioguía, para que la gente pudiera realmente introducirse en el complejo estudio de Auschwitz o del Holocausto de una manera lo más relativamente accesible posible. Nada más llegar encontramos un vagón y dentro del espacio un barracón. Son objetos originales y muy importantes. Cuando han ido a visitar esta exposición los supervivientes, ¿qué han sentido al volver a ver este barracón y este espacio? Bueno, yo creo que han tenido, por lo que nos han contado, no puedo hablar en su nombre, pero por lo que nos han comentado, creo que hay emociones encontradas. Primeramente, lógicamente, es muy complejo, ¿no? Cuando uno es superviviente y ve un vagón original como el que se utilizó para la deportación a los campos, pues tiene que haber una emoción muy grande, ¿no? Por otra parte, creo que nos decía Noah Kliger, por ejemplo, ¿no? Que aunque veamos objetos, aunque vayamos a exposiciones, aunque leamos libros, aunque veamos reportajes, nunca nada se va a parecer a lo que ellos realmente pasaron, ¿no? Y eso es absolutamente cierto. La exposición no pretende ni por un solo segundo poner a la gente en la piel de lo que pasaron las víctimas, porque es imposible, sería intelectualmente deshonesto hacerlo. Entonces intentamos hacer un recorrido intelectual para acercarse a comprender, digamos, intelectualmente los motivos y el contexto en el que se produjo el genocidio y la existencia de Auschwitz. Pero por otra parte, aunque son conscientes de que su experiencia es completamente distinta a la de un visitante, por otra parte están muy contentos y muy satisfechos de que existan exposiciones como esta, o museos como el de Auschwitz, o como Yad Vashem, o como tantos otros, que explican a la gente lo que ocurrió, porque sí que hay muchos supervivientes que temen una repetición, o que ven en el mundo actual o en la sociedad actual
muchos de los ingredientes que en los años 20, 30 hicieron después posible el Holocausto, ¿no? Entonces están muy agradecidos en ese sentido de la labor de memoria de la exposición. Lo que a mí personalmente me impresionó mucho, estarás de acuerdo conmigo, Mercedes, es el silencio. Está lleno de público la sala, pero se mantiene durante toda la visita. Sí, es algo que a todos los que trabajamos allí o los que vamos con mucha asiduidad nos llena, ¿no? El respeto que hay en la exposición. Hay gente de todas las edades, realmente hay visitantes que son muy jóvenes, hay familias enteras, hay gente pues más adulta, y sin embargo existe un respeto y un silencio que es particularmente emocionante, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, paso muchas horas en la exposición y sentir ese respeto y ese silencio es algo que nos llega muy profundo. Primo Levi comentó que comprender es imposible, pero recordar es necesario. Nos has estado comentando que hoy también es necesario recordar a Auschwitz. ¿Tú crees que esta exposición llega en el mejor momento cuando hay un clima, pues de cierto negacionismo, de olvido? Yo creo que la exposición hubiera tenido sentido hace 20 años, hace 30, y probablemente lo tiene mucho ahora y lo tendrá dentro del tiempo que sea. O sea, yo creo que Auschwitz forma parte, o el Holocausto forma parte de nuestra historia contemporánea, forma parte de la historia de nuestras sociedades, y por lo tanto creo que es un deber moral el intentar estudiar qué es lo que pasó y sobre todo enseñarlo a las nuevas generaciones. Entonces creo que siempre hubiera tenido sentido. Muchas veces nos preguntábamos cómo es posible que no se hubiera hecho antes, pero creo que lo más importante de la existencia de la exposición es sobre todo esa advertencia, ¿no? de hacia dónde nos llevan el odio, ¿no? Y el odio empieza por las cosas más sencillas. Muchas veces odiamos al vecino, al que viste diferente, al que piensa diferente, al que reza diferente, ¿no? Desde luego. Entonces, creo que hay muchas lecciones en la exposición que justifican que sea necesaria hoy en día, ¿no? Y en España también tenemos un problema de antisemitismo que esperamos que la exposición pues aporte su granito de arena para luchar mediante la educación contra ese problema. Una exposición con 600 objetos inéditos de las víctimas, pero también de los verdugos. ¿Por qué de los verdugos también? Bueno, porque yo creo que en el estudio del Holocausto, en cuanto a museos o exposiciones se refiere, al principio estaba bastante centrado en los perpetradores, luego durante mucho tiempo en las víctimas, y ahora se empieza un poco también a equilibrar. Es muy importante, yo creo, hablar sobre los perpetradores, porque lo más terrorífico probablemente de esta historia es que eran seres humanos, eran gente como nosotros, los que, movidos por el odio, llegaron a un punto de no retorno en la historia. 2000 años de civilización aristotélica prácticamente quedan aniquilados en Auschwitz. Entonces, es necesario... cuando detuvieron a Eichmann, una de las personas que le llevó a Israel y que le interrogó, decía que lo más terrorífico de Eichmann era que al final, vestido de civil, era una persona como cualquier otra, ¿no? O Hannah Arendt, La banalidad del mal, para que vamos a... Entonces, al final es necesario comprender que el mal está ahí y que debemos de luchar contra él, y entender la psicología de los perpetradores. Creo que es necesario, es útil en ese aspecto. ¿Y sería complicado encontrar un espacio adecuado para una exposición así? ¿Por qué elegiste el antiguo depósito del Canal mismamente? Bueno, como la exposición trata de un tema complejo y requiere objetos originales, el uso de objetos originales requiere una serie de requisitos técnicos: control de temperatura, control de humedad, de seguridad, que hay muy pocas salas, de hecho, en toda Europa que las tengan. En el caso de España, el Centro de Exposiciones Arte Canal las tenía.
tenía un espacio suficientemente grande. La historia de Auschwitz requiere tiempo y requiere espacio. Simplificar la historia del Holocausto es muy arriesgado y por lo tanto necesitábamos metros cuadrados para explicarla. Son 2.500 metros cuadrados y además desde el primer momento en que se lo propusimos a las autoridades de Canal y a las personas competentes, la apoyaron inmediatamente, ¿no? Entonces se reunían todos los requisitos para que la exposición pudiera mostrarse allí. Para nosotros era importante empezar esta gira por todo el mundo en España, ¿no? Cuando uno crea algo, siempre quiere compartirlo con su sociedad, ¿no? Y para nosotros el mensaje era muy importante para el público español. La visita es de larga duración. ¿Sobre cuánto tiempo más o menos? Depende mucho de cada persona, porque en la exposición hay diferentes capas y si uno lee todo, pues requiere mucho tiempo. La audioguía viene a durar aproximadamente 2 horas y media, un poquito más el tiempo, mucha gente que dedica pues a parar o a leer algunos textos, algunas citas. Yo creo que la media solemos recomendar entre 2 horas y media y 3 horas. Luego hay gente que sabemos que está mucho más tiempo. Y hay gente que, bueno, pues también si uno tiene prisa, lógicamente, pues puede hacer una versión más reducida, ¿no? La audioguía le va narrando, hay diferentes puntos y, bueno, pues siempre se puede saltar. Yo creo que una de las cosas que también más nos gusta, aparte del silencio y aparte de ese respeto que hay, es que la gente viene y le dedica toda una mañana o toda una tarde a este tema, ¿no? De alguna manera parece como que el tiempo prácticamente está suspendido en la exposición y eso es algo que nos gusta. Es decir, no queríamos una audioguía tampoco muy tecnológica ni con pantallas. Queríamos, de hecho, desconectar a la gente de las prisas y de el ritmo que todos llevamos habitualmente y que para este tema en concreto nos dedicaran un poco de su tiempo. Yo creo que es uno de los mayores logros, el que la gente en la sociedad actual en la que vivimos le dedique 3 horas a una exposición, ¿no? Y no solo adultos, sino también muchos jóvenes que están 2 horas y media, 3 horas o más en un tema que en apariencia pues siempre es difícil el encarar, ¿no? Entonces, eso creo que habla mucho del interés que hay sobre el tema y de cómo la exposición ha sabido presentar una narrativa que fuera atractiva para el visitante. Hay una máxima judía, la empleamos en muchos aspectos de la vida cotidiana, Oseh Benishma, harás y luego entenderás. Para Luis Ferreiro, ¿hay conceptos nuevos después de realizar esta exposición? Hay conceptos nuevos, sobre todo después de todo el proceso. Han sido desde que surgió la idea en verano del 2009 hasta ahora, en 2018, pues ha pasado mucho tiempo, ha llovido mucho, ¿no? Y para mí ha sido todo un proceso de descubrimiento de una parte de la historia que a veces tenemos arrinconada, que en España desde luego no se estudia como se debería y ha sido, pues, uno valora mucho más la vida. Hemos intentado aportar con nuestro trabajo, con lo que sabíamos hacer, algo útil a la sociedad, algo que creíamos que era importante. Si hubiéramos sido escritores o hubiéramos escrito un libro y si hubiéramos sido pues, directores de cine, hubiéramos intentado hacer una película. Hacemos exposiciones y queríamos hacer algo de lo que nos pudiéramos sentir orgullosos y aportar algo, un mensaje a la sociedad, ¿no? Y en ese sentido creo que estamos satisfechos de lo que hemos hecho. Pues parece que contáis con el apoyo de la sociedad española y también muchos turistas que hemos visto acercarse a la exposición. ¿Tenéis compromisos posteriores a Madrid? Sí, la idea de la exposición es el acuerdo con el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau es para 7 años. Plantea 14 ciudades en todo el mundo, unas 7 en Europa y otras 7 en Norteamérica, Asia, Australia. No podemos ahora mismo decir cuál va a ser la siguiente ciudad. Hay varias posibilidades y yo creo que en cuestión de semanas se hará público por parte del museo. Pero esperemos que llegue a cuanta más gente mejor, ¿no? Y que si conseguimos pues lanzar al mundo el mensaje de Auschwitz y que la gente pues entienda qué es lo que sucedió en su lugar, pues creo que habrá merecido la pena. Nuestro tiempo se está acabando. Te agradecemos que hayas estado aquí en Radio Sefarat.
Una última pregunta. ¿A partir de qué edad crees que es conveniente que los jóvenes, los niños, puedan ir a visitar esta exposición? Solemos decir que recomendamos a partir de 12 o 13 años. Pero esto es muy personal. Y en ese sentido, yo he visto pues niños de 8 o de 9 años en la exposición. Depende mucho de cada padre, de cada menor. Hay niños que con 9 años pues tienen más interés en estos aspectos de la historia, y hay otros pues que igual con 13 pues todavía no consiguen, digamos, tener esa capacidad de concentración para estos temas. Solemos hacer esa recomendación, que es la misma que se suele hacer en los museos del Holocausto, a partir de 12, 13 años, y a partir de ahí dejamos libertad para que sean los padres los que decidan. Pues muchísimas gracias por una exposición así. Deseamos que este esfuerzo tenga un largo camino lleno de éxitos. Muchísimas gracias. A todos nuestros oyentes, gracias por estar aquí en Radio Sefarat, y sobre todo, Luis, muchas gracias por compartir con nosotros la memoria de Auschwitz, y que Auschwitz no solamente pertenece a la memoria del pueblo judío, también es la memoria universal.